Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Bueno, la clase del día de hoy va a ser más que nada informativa. Recordemos que la clase anterior estuvimos hablando sobre un punto de vista bastante subjetivo con respecto al periodo que va desde 1973 a 1990. La idea de hoy es ver más o menos una cronología del periodo y repasar de forma muy rápida lo que son los principales personajes de la época. Ya lo habíamos dicho, la idea de estas clases es que vamos a tratar el mismo tema con distintos enfoques. La clase pasada lo vimos con un tono más de los derechos humanos, el día de hoy lo vamos a ver más de un aspecto técnico del periodo y les voy a dejar una tarea que es la próxima evaluación de la asignatura. ¿Ya? Partamos entonces. Primera cosa muy importante de este periodo es que va o se comprende desde 1973, desde el 11 de septiembre, hasta 1990. E incluso hay algunos autores que plantean que se mantuvo un par de años más. Otra cosa muy importante es este personaje que tenemos en pantalla, que es Augusto Pinochet Duarte, que va a ser el encargado de estar eh, desde el momento que se da la Junta Militar y después va a pasar a ser presidente de Chile, elegido de una manera un poco dictatorial. Lo vamos a dejar ahí el tema, cada uno tenemos nuestra postura, más en el caso de ustedes que la mayoría son adultos, y hay algunos de ustedes que alcanzaron a vivir la época, por lo tanto yo no me voy a meter en sus vivencias, pero sí considero que hay cosas que son independiente de que sea izquierda o derecha, independiente de la perspectiva histórica, son, y en este caso, eh, la llegada a la presidencia de Augusto Pinochet es de una forma dictatorial. De hecho, se van a tomar muchos de las bases de la dictadura de Adolfo Hitler, las va a tomar Pinochet y las va a aplicar acá en Chile. Entonces, como visión general de la época, lo primero que tenemos es que el 11 de septiembre del 73 se da un golpe de Estado, uno de los tantos golpes de Estado que ha tenido Chile, porque generalmente se tiende a hablar de este último porque obviamente es el último que ocurrió, pero Chile ha tenido una gama de golpes de Estado desde los Carrera en adelante. Ya lo hemos visto este año, Blanch, entre medio está Carlos Ibáñez del Campo, está Marmaduke Grove, están los mismos Carrera, por lo tanto tenemos una cantidad de golpes de Estado que se han dado desde el inicio de Chile, pero generalmente se habla de este. ¿Cómo se va a dividir esta cronología? De la siguiente manera. El color naranjo representa lo que es la Junta Militar y la represión a los opositores que va desde el 73 al 77. Ojo, que la oposición o la represión a los opositores continúa mucho más tiempo, pero es donde más o menos se le da mayor énfasis al periodo. Luego se va a refundar el régimen militar, que es desde más o menos el año 77 hasta el 82, cuando aparece la Constitución de 1980. Luego se reorganiza la oposición, o sea, estamos hablando de la parte contraria al régimen que se había instaurado en esos momentos. Y luego tenemos un periodo de tensión democrática que va desde más o menos el año 88-87 hasta 1990, y en eso se incluye el plebiscito, se incluyen las contracampañas. ¿Ya? Lo que tenemos aquí es un plano general de qué es lo que vamos a ver durante este periodo. Primero tenemos que decir que existe una junta de gobierno, que se constituye una junta, no desde el mismo 11 de septiembre, sino que desde ese año, pero se va a constituir una como tal. Va a haber persecución de opositores. Todo aquel que no tuviera una posición clara con respecto a que había sido bueno el golpe militar o el régimen militar, como pretenden llamarlo, va a ser perseguido ideológicamente. Tortura, muerte, exilio. Hay distintas maneras y se van a ocupar la mayoría. Se va a clausurar el Congreso, básicamente se cierra el Congreso para que no haya libertad en cuanto a una oposición más fuerte a este régimen. Van a violar los derechos humanos, eso es una cosa que se quiera o no negar existe. Están los informes de violación a los derechos humanos como el informe Valech. Luego vamos a tener desde el año 74 una reorganización. Recordemos que
Cuando termina el gobierno de forma abrupta, el gobierno de Allende, va a venir un periodo de crisis o ya se estaba gestando un periodo de crisis económica, el cual va a hacer que se repiense la economía y aparezcan lo que son los Chicago Boys, que lo hemos mencionado en algún momento, y estos jóvenes van a ir a estudiar el modelo económico estadounidense y van a instaurar un nuevo régimen económico acá en Chile, que es conocido como el ladrillo, que es la liberalización, la apertura y el control de la inflación dentro del territorio nacional. Por otro lado, vamos a tener lo que son las relaciones internacionales, que parten desde lo que es el aislamiento del país como tal, se va a cerrar al extranjero desde el punto de vista de las políticas públicas, se va a aislar, va a existir una crisis en el año 74, van a comenzar los conflictos limítrofes, principalmente con Argentina nuevamente. Y aquí, aquellos que vivieron en la época y pueden recordarlo, es la situación de cuando viene el Papa y el Papa hace mediación entre ambos países para que no estalle esta guerra inoficiosa en su momento. Cronología de la época. ¿Cómo lo vamos a ver? Como un quiebre de la democracia. 11 de septiembre del 73, un golpe de Estado. Se derroca la presidencia y el gobierno legítimo de Salvador Allende. Se establece una junta militar que va a tomar el poder total. Se va a perseguir a los opositores o todos aquellos que no fueran de la posición ideológica de la junta militar. Va a existir un gran centro de detención que es Estadio Nacional. Van a comenzar las expediciones punitivas, o sea, castigadoras principalmente, como la Caravana de la Muerte y otras más que existen hacia el norte y hacia el sur del país. Se va a dar lo que es la prisión política y la tortura política y se va a cerrar entre comillas con lo que es la Operación Cóndor. Tenemos que entender que la Junta Militar va a estar conformada por 4 personajes principales. En este caso tenemos al director de Carabineros, que era César Mendoza, al almirante de la Armada José Toribio Merino, al comandante en jefe del ejército Augusto Pinochet y al general de la Fuerza Aérea Gustavo Leit. Ellos se van a intercalar y se van a rotar el poder durante cierto periodo. ¿Quiénes son estos 4 caballeros que vemos acá? Esto durante el periodo de la Junta. Luego va a asumir como director ejecutivo, director principal Augusto Pinochet, como jefe supremo mediante el momento que se está escribiendo la Constitución. Luego se van a declarar los principios fundamentales que van a estar asesorados por este caballero que está acá, que es Jaime Guzmán, y Mónica Madariaga, que va a ayudar dentro de la ideología que hay detrás de la Constitución, que en estos momentos está vigente y que se está peleando cambiar. Ley Mendoza y Merino van a formar parte del Poder Ejecutivo que va a estar dominando el país desde el punto de vista político. Y Pinochet va a terminar tomando el mando total de la Junta Militar y luego pasando a ser el presidente de Chile mediante un plebiscito. Jóvenes, hasta ahí. Los temas de discusión que tenemos pendientes, como los documentales que les pedí ver, y en este caso la una historia necesaria, que les mandé el link para que lo pudieran ver, lo vamos a desarrollar el próximo lunes en clase. ¿Ya? Nos vemos entonces, cuídense.